El crepúsculo de un filósofo, Aristóteles y el legado que desafió al tiempo. El año 323 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia de Atenas, una ciudad que, como un coloso herido, se debatía entre las glorias de su pasado y las incertidumbres de un futuro incierto. La muerte de Alejandro Magno, el joven conquistador que había extendido el poder macedonio desde Grecia hasta los confines de la India, sacudió el mundo conocido. La noticia de su fallecimiento en Babilonia se propagó como un incendio incontrolable, avivando tanto las esperanzas de independencia como los temores de represalias desde Macedonia. En medio de este clima turbulento, Aristóteles, a sus 61 años, recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y resignación. Desde su hogar en el Liceo, el filósofo reflexionaba sobre el alcance de aquella pérdida. Aunque Alejandro había sido su alumno muchos años atrás, su relación se había vuelto distante. El joven monarca había tomado un camino que, a los ojos de Aristóteles, lo alejaba de los principios de moderación y razón que alguna vez intentó inculcarle. Sin embargo, su muerte desestabilizó el delicado equilibrio político que mantenía a Atenas bajo control. El ambiente en la ciudad comenzó a cambiar rápidamente. Los discursos inflamados de los demócratas, quienes veían en la muerte de Alejandro una oportunidad para liberarse del yugo macedonio, encontraban eco en un pueblo cansado de la opresión extranjera. Aristóteles, sin embargo, observaba con escepticismo. Había aprendido a lo largo de su vida que los impulsos emocionales, aunque poderosos, a menudo llevaban al caos si no estaban guiados por la razón. La marea creciente de sentimientos antimacedonios comenzaba a volverse peligrosa, y él, como antiguo tutor del conquistador, se encontraba en el centro de las sospechas. Las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando se levantaron acusaciones contra Aristóteles por impiedad, un cargo que había servido en el pasado como herramienta política para silenciar a figuras influyentes. Su asociación con Alejandro y su origen macedonio eran ahora armas en manos de sus detractores, quienes buscaban convertirlo en el chivo expiatorio de las frustraciones populares. La memoria de Sócrates, quien había sido condenado a muerte bajo cargos similares, estaba demasiado fresca en su mente. Aristóteles sabía que enfrentarse al tribunal sería poco menos que un suicidio. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del Liceo, rodeado de los manuscritos que había creado y de los ecos de las voces de sus alumnos, Aristóteles tomó una decisión. Si bien su amor por la verdad y el debate era inquebrantable, también comprendía que su muerte no beneficiaría ni a sus enseñanzas ni a su legado. No permitiré que los atenienses pequen por segunda vez contra la filosofía, murmuró para sí mismo, evocando el destino de Sócrates con un dejo de amargura. Al amanecer, la noticia de su partida comenzó a extenderse. Aristóteles abandonó Atenas rumbo a Calcis, en la isla de Eubea, una tierra que le ofrecía la posibilidad de continuar su trabajo lejos de las intrigas políticas. El viaje, aunque breve, estuvo cargado de silencios introspectivos. Mientras el barco surcaba las aguas que separaban Atenas de su nuevo refugio, el filósofo se perdió en pensamientos sobre la fragilidad de la condición humana. Había dedicado su vida a estudiar la naturaleza, la lógica y la ética, pero ahora se enfrentaba a la cruda realidad de la naturaleza humana, la intolerancia, el miedo y la tendencia a destruir aquello que no se comprende. En Calcis, Aristóteles se instaló en una propiedad que pertenecía a su madre. Aunque las circunstancias que lo habían llevado allí eran adversas, la pequeña ciudad ofrecía una tranquilidad que contrastaba con el tumulto de Atenas. Rodeado por paisajes verdes y cielos despejados, el filósofo retomó su rutina con una disciplina casi monástica. A pesar de su exilio, Aristóteles no permitió que el resentimiento o la melancolía lo consumieran. Sus días estaban dedicados a la escritura, la reflexión y las enseñanzas a un pequeño círculo de estudiantes que lo habían seguido hasta Eubea. El filósofo encontraba consuelo en la naturaleza, que siempre había sido una de sus mayores fuentes de inspiración. Pasaba horas observando los ciclos de las plantas, el comportamiento de los animales y los movimientos de los astros, tomando notas que luego integraría en sus escritos. Para Aristóteles, incluso en el exilio, el universo seguía siendo un libro abierto, lleno de misterios por descifrar. Su curiosidad insaciable era su refugio y su fortaleza, una prueba de que el pensamiento no conocía fronteras ni cadenas. Sin embargo, el peso del exilio comenzó a manifestarse en su salud. Aristóteles, que había soportado tantas presiones a lo largo de su vida, empezó a sentir los efectos del agotamiento físico y emocional. Los años de trabajo incansable, las tensiones políticas y la pena de haber dejado atrás a muchos de sus seres queridos pasaban factura.
Aunque rara vez se quejaba, sus allegados notaban en él una fragilidad que antes no estaba allí. En los últimos meses de su vida, Aristóteles mantuvo una lucidez impresionante. Sabía que su tiempo se agotaba, pero también comprendía que su obra había trascendido las limitaciones de su propia existencia. En conversaciones privadas con Eurpides, quien lo acompañaba con una devoción inquebrantable, compartía reflexiones sobre la vida, la muerte y el legado. La verdad es un faro que nunca se apaga, decía, como si buscara consolar no solo a su interlocutor, sino también a sí mismo. El final llegó en el año 322 a.C. En Calcis, Aristóteles murió rodeado de quienes le eran más cercanos, dejando un vacío que pronto sería llenado por la inmensidad de su legado. Aunque su cuerpo había sucumbido a las adversidades, su pensamiento seguiría vivo, inspirando a generaciones de filósofos, científicos y pensadores a lo largo de los siglos. La ironía de su exilio radicaba en que, mientras Atenas intentaba silenciarlo, el mundo entero lo escucharía. En los días posteriores a su muerte, sus seguidores se encargaron de preservar sus escritos y diseminar sus enseñanzas. Sabían que la magnitud de su obra superaba cualquier contexto político o personal. Aristóteles había dedicado su vida a buscar el conocimiento, y esa búsqueda, lejos de irse con su partida, se había convertido en un fuego eterno que iluminaría el camino de la humanidad. La lucha contra el olvido no fue fácil. La noticia de su muerte llegó a oídos de sus seguidores con la fuerza de un trueno en un día despejado. Era difícil aceptar que el hombre cuya mente había explorado los rincones más profundos de la naturaleza, la ética, la lógica y la metafísica ya no caminaba entre ellos. Sin embargo, no hubo tiempo para el duelo. Las llamas de la hostilidad política y las tormentas de la incertidumbre amenazaban con consumir el legado de su maestro. Los seguidores de Aristóteles, que con reverencia se autodenominaban los peripatéticos, comprendieron que la tarea de preservar sus enseñanzas recaía ahora sobre sus hombros. Para ellos, las ideas no eran meras palabras plasmadas en pergaminos, eran un puente hacia la comprensión del universo, una guía para la vida misma. Teofrasto, el más cercano y devoto de los discípulos de Aristóteles, asumió el liderazgo del Liceo con una mezcla de determinación y cautela. Bajo su dirección, el Liceo se convirtió en un refugio para las enseñanzas de Aristóteles. Los pergaminos se copiaban con una meticulosidad casi religiosa, y las discusiones en los paseos porticados se llenaban de una energía que desafiaba la amenaza del olvido. La tarea de preservar el legado de Aristóteles no se limitó a los muros del Liceo. Sus discípulos llevaron consigo sus ideas a los rincones más lejanos del mundo griego y más allá, como semillas que esperaban germinar en suelos diversos. Algunos se establecieron en otras ciudades, fundando pequeños centros de enseñanza que mantenían viva la llama del conocimiento aristotélico. Otros se dedicaron a recopilar y organizar las obras de su maestro, conscientes de que los escritos eran más frágiles que las ideas que contenían. En este esfuerzo, se enfrentaron no solo a los peligros del entorno político, sino también a las limitaciones del tiempo y los recursos. Las obras de Aristóteles eran vastas y variadas, un testimonio de su insaciable curiosidad. Desde tratados sobre biología hasta complejas disertaciones metafísicas, cada texto era una pieza fundamental de un rompecabezas que buscaba explicar el orden del mundo. Pero también eran vulnerables. Algunos manuscritos fueron extraviados durante los tumultuosos años que siguieron a su muerte, otros fueron copiados con errores, generando debates entre los estudiosos sobre lo que realmente había dicho el filósofo. El peligro no provenía solo de la pérdida física de los textos. En un mundo donde las ideas competían por la supremacía, el pensamiento de Aristóteles enfrentaba la amenaza de la distorsión y el malentendido. Sus detractores, algunos movidos por rivalidades filosóficas y otros por motivos políticos, no dudaron en tergiversar sus enseñanzas. La figura de Aristóteles, que en vida había sido tan compleja y multifacética, corría el riesgo de ser reducida a una caricatura. Sin embargo, entre la sombra de la adversidad, también surgieron destellos de esperanza. El trabajo de los peripatéticos fue fundamental para garantizar que las enseñanzas de Aristóteles no solo sobrevivieran, sino que también prosperaran. A medida que el mundo griego evolucionaba, las ideas aristotélicas encontraron nuevas formas de influir en el pensamiento humano. En Alejandría, la gran biblioteca que aspiraba a reunir todo el conocimiento del mundo se convirtió en un bastión para las obras de Aristóteles. Eruditos de diversas culturas se sumergieron en sus textos, encontrando en ellos una fuente inagotable de sabiduría. El legado de Aristóteles también comenzó a cruzar fronteras culturales. En el mundo romano,
Aunque inicialmente más interesado en la práctica que en la teoría, algunos pensadores encontraron en sus obras herramientas para entender y organizar la realidad. Más tarde, durante el auge del mundo islámico, los textos aristotélicos serían traducidos al árabe y estudiados con un fervor que revitalizaría su influencia. Pero en esos primeros años después de su muerte, todo esto era solo un sueño lejano para sus discípulos. La lucha contra el olvido era un esfuerzo diario, una combinación de devoción intelectual y pragmatismo. Cada pergamino copiado, cada idea transmitida a un nuevo estudiante, era un acto de resistencia contra el tiempo y la adversidad. La figura de Aristóteles, con su mente inquisitiva y su pasión por desentrañar los misterios del universo, inspiró a generaciones de seguidores que veían en él no solo a un maestro, sino también a un símbolo de la búsqueda incesante de la verdad. Aunque enfrentaron muchos obstáculos, su determinación aseguró que las enseñanzas del filósofo no desaparecieran en el torbellino de la historia. Aristóteles, el hombre que había caminado por los senderos del pensamiento con la misma pasión que otros recorren vastos imperios, dejó tras de sí un legado tan monumental que ni siquiera la muerte logró eclipsar. Aunque su vida terrenal llegó a su fin en Calcis, su influencia se extendió como un eco eterno que resonó a lo largo de los siglos. Cada generación redescubrió su obra y encontró en ella respuestas, preguntas e inspiración. A través de los vaivenes de la historia, Aristóteles se convirtió en un puente entre las civilizaciones, un guardián del conocimiento y una prueba viviente de que las ideas, cuando están impregnadas de profundidad y verdad, no conocen fronteras temporales. El filósofo que no muere, Aristóteles, sigue vivo en cada pensamiento que busca comprender el mundo y en cada corazón que anhela la verdad.